Bienvenido a tu podcast favorito, Conversativa. El día de hoy pues tenemos un nuevo capítulo de la temporada 2, el capítulo 7. Llegamos al gentil patrocinio de Vita Balance, venta de suplementos deportivos y para la salud. El día de hoy pues, profe, bienvenida Muchas gracias. Al programa Conversativa, la comunidad conversativa. Esta temporada 2 pues siempre decimos que la dedicamos específicamente solo a docentes. Y pues ya tuvimos un docente de español, tuvimos uno de inglés, de educación física, ya tuvimos dos de prebásica. De hecho tuvimos uno de prebásica que es de Honduras y que está trabajando en Japón en el área de prebásica. Y pues luego decidimos irnos ya a esta otra área después de la docencia. Siempre usted, una vez que fue docente, va a morir siendo docente, aunque ya esté jubilada, y decidimos pues hablar con alguien jubilado. Profe, díganos, ¿quién es usted después de tantos años que nos dio al país, que dio a la educación? ¿Quién es usted? Pues, como le digo a un sobrino mío, que él siempre pues sabe felicitarme el día del maestro. Cuando a él se le olvida, yo le digo, ay, ¿qué pasa? Le digo yo, ¿por qué no me has felicitado? Voy a ser maestra hasta que me vengas a poner la bandera nacional sobre ese ataúd, le digo. Soy maestra de educación primaria. Denia Esperanza Moncada. La profe Denia se jubiló hace ¿cuántos años ya, profe? Mi jubilación es desde el 2012. O sea, usted tiene 14 años de jubilada. Felizmente. Y tuvo la bendición de lograr esa famosa ley de los 80s. Correcto. Que esa ley yo considero que, bueno, como fue creada en los 80 y casi no habían docentes, pero eso era una bendición, porque jubilarse a los 50 años y como lo especifica ese tipo de ley, hoy en día casi eso es imposible, porque es, por decirlo así, no hay fondos, tanto docente que hay, y por eso tenemos esa dificultad ahorita. Incluso cuando recién jubilada me invitaban a las reuniones de, por ejemplo, de Coacel, cuando venían acá, me decía el profesor Julio, llegó la maestra jubilada, la cipota jubilada, porque me decían, ¿qué gol? ¿Metiste un gol? Sí, claro. Le digo yo, exacto, fue un golazo que metí, porque tras que yo me jubilo, viene la nueva ley. Exacto, fue en el 2013. Exacto, sí. Entonces me dice, qué dicha. Entonces yo les digo, todo es en el tiempo de Dios. Amén. Porque incluso hubo compañeras que me dijeron, profe, a usted no la van a jubilar, ¿sabe por qué? Usted no está enferma, usted no está anciana, y además me dijeron que yo no tenía cuello político. Le digo yo, está bien, les digo yo, seguiré trabajando, normal, pero yo iba a arrodillarme donde el que todo lo puede. Yo sabía que en el tiempo de él yo me iba a jubilar. Amén. Y así fue. Exacto, profe. ¿Y cuántos años de servicio entregó usted al magisterio? Trabajé desde el 1982, empecé a trabajar. O sea, los 30 años cabales. Ajá. Y esa ley decía 50 años de edad y mínimo 10 de servicio. 25. No, le decía mínimo 10 de servicio, esa del 80. Sí, 10. 10 de servicio, sí. Pero obviamente se iba, yo no sé, con el 80%. Ya después, si usted tenía 20 años, ya le daban el 90, creo, y 25 el 100%. Exacto. Y decían que podía pasar hasta del 100% con esa ley. Y pues la actual eso ha cambiado bastante. Me imagino yo que muchas compañeras de ese tiempo, que eran de su camada, no se querían jubilar porque estaban jóvenes, pues, y se sentían bien y dijeron, pues, si aún hay profesores ahorita que tienen ya 70 años y no se quieren jubilar, no digamos teniendo 50. Exacto. Y cuando yo me decido a meter mis papeles a Imprema, incluso invité a muchas compañeras que yo sabía que tenían ya los requisitos. Los requisitos, que estaban todos, pero bueno, ponían sus problemas que acá, porque también dudaban que se fueran a jubilar, ¿verdad? Tenían tantos problemas que no, me dijeron, pues no, yo voy a esperar por esto y esto. Pues dije, yo me voy sola a meter mis papeles. Y fue tan grande que yo dije, pues me voy a jubilar en el tiempo de Dios, y así lo logré. Excelente. Profe, ¿y cómo nació su vocación por el magisterio de Dios? Porque usted es docente de primaria, la que le llamábamos antes, y ahora se le llama básica. ¿Cómo nació esa vocación por el magisterio? Una vocación tan hermosa.
que sin antes de ser maestra, ya me decían profesora. Sí. Ya me decían profesora y yo ni siquiera trabajaba. Y la verdad que fue un don tan hermoso que yo me fui a raíz de una promoción, profesionalización. O sea, no, perdón. Yo me fui maestra empírica Sí. con sexto grado. O sea, usted sacó sexto grado y ahí nomás a dar clases. Exacto. Ajá. Yo me voy a La Providencia, a mi primer comunidad, Ok. sin conocer, una aldea que tenía sus calles ya perdidas del monte y ahí no entraba carro. Pero como había la necesidad, ¿verdad? Económica. Y bueno, y me salió, ¿cómo se llama? Yo ya salí en planilla. No me costó como cuesta ahora. Una gran diferencia. Solo que me decía mi hermana Isabel, donde te den te vas, Denia. Donde, sí, hermana, sí. A donde sea, Denia, te vas. Sí, le decía yo. Bueno, y la verdad que yo, cuando acuerdo, es que a la Providencia, a la profesora, agradezco a un gran señor acá, que todo el mundo lo conoce en las montañas, a don Marco Soto. Don Marco Soto, una gran persona, un hombre humilde, bondadoso. El abuelo del alcalde. Sí. Él fue el que me llevó a esa comunidad. Cuando yo agarro a mi niño de 3 añitos, que es Daniel, Víctor Daniel, me fui con mi hijo, dejando a mi esposo trabajando. Él quedó trabajando acá. Entonces, quien me lleva es don Marco Soto. Lo bonito es, cuando yo llego a La Providencia, él dice, yo voy a estar pasando por aquí, Denia. Ah, qué bueno, le digo yo, ¿verdad? Pero no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo acuerdo, yo estoy en esa comunidad, la verdad que no fue tan bonito, porque ahí no pasaban carros. Yo decía, viene un carro, ¿y qué? Si era un avión. Sí. Ahí no pasaban carros, y las calles, cuando él me llevaba, estaban hasta perdidas del monte. Entonces, ahí era el único carro que venía a ver en sus fincas. Y pues ahí quedé, porque esa era mi misión. O sea, en ese momento, ¿cómo funciona? Usted se graduó de sexto grado e inmediatamente dijo, voy a ser docente, le gustaba ser docente. ¿Y cómo era el proceso? O sea, ¿a quién se le decía, hey, yo quiero trabajar de docente, yo solo tengo sexto grado, pero quiero dar clases? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, había muchas maestras docentes de sexto grado. Luego viene una promoción que se llamaba profesionalización. Pero lo que pasó, que eso fue como un sorteo. Cuando estamos en una reunión de directores, acá en la escuela Juan J. Castro, viene una lista. Y gracias al Señor, por eso siempre le digo a Dios gracias, porque siempre me tomó de su mano toda mi vida, desde niña, fui tomada de la mano de Dios. Cuando dan esa lista en la Juan J. Castro, en una reunión de directores, en ese listado vengo yo, para graduarme de maestra de educación primaria. Y veníamos... Pero usted ya estaba trabajando. Yo ya tenía mi escuela en la Providencia. Ajá. Ajá. Yo ya estaba laborando cuando se dio esa oportunidad. Y no éramos todos los maestros, sino que veníamos clasificados. Espéreme entonces. Déjeme también para que la comunidad entienda. O sea, usted ya está trabajando. Sí, de y maestra luego empírica. viene una lista. Que ¿quién hacía esa lista, ese sorteo que dice? ¿El gobierno? El gobierno. Y ahí usted viene cuando dice a graduarse de maestra, o sea, por la que ya, desde que ya estaba trabajando en un solo, la gradúan de maestra. Los fines de semana íbamos a Juticalpa, viajábamos a... Antes de que viniera esa lista. No, cuando ya vino la lista. Ah, o sea, la lista es como que usted se ganó el derecho a ir a Juticalpa a estudiar, a profesionalizarse. Ah, muy bien, ahí ya entendí. Ahí. Pero previo a eso, ¿cómo hacía usted para entrar, o sea, de grabarse sexto grado y que la eligieran para poder ir a dar clases, aunque sea hasta allá, hasta esa montaña que está describiendo? ¿Cómo lo hacía? ¿Quién elegía? ¿Quién le decía a usted, yo quiero dar clases aunque a donde me salga? Pues los políticos. Ajá. Y en ese entonces, quien nos ayudó, que yo me acuerdo muy bien, a colocarnos fue Roberto Vanegas.
Ajá, el ingeniero. Tulito Granados. Ajá. Ellos nos colocaron, que en ese entonces fuimos como trillizas, que fue Milvia Granados, su servidora, y la profesora Iris Alicia Estrada. Ajá. 3, entramos en la misma fecha. Las 3 en las mismas condiciones graduadas de... Exactamente, esas 3 para Ok. irnos la profe Alicia se fue para la Canalosa, yo la Providencia y la profesora Milvia para la aldeíta aquí de la Unión. Pero en ese tiempo sí, obviamente sí estaba la normal mixta. ¿Cómo no? Pero, o sea, ¿ustedes por qué no dijeron vamos a la normal en ese momento? ¿No había oportunidad? ¿No por cuestiones económicas? No. ¿O porque había necesidad de profesores y ustedes dijeron vámonos por aquí? Pues en ese entonces, para ir a la normal, ya en mi caso, yo ya era una mujer casada. Ah. Ya era una mujer casada de 22 años. Ah, ok. Sí, Pero entonces usted ya había pasado un buen rato de haberse graduado, de salir de sexto grado. sí, Ah, sí, cómo bueno, no. Ok, yo ¿Cómo pensé no? que salió de sexto y ahí nomás a la escuela a dar clases. No. Yo ya estaba en primer curso, en eso me casé, Ajá. viajé a Ecuador, Ok. luego vine de Ecuador para acá y entonces fue cuando salió la oportunidad. Ah, muy bien. Ahí, sí. Y las otras maestras ya eran, me imagino, también de esa edad, de 22, que Sí, quizás casada y sí, por eso con tenían hijos, y con opciones. hijos, sí. Ajá, y luego viene y el gobierno pues les da la oportunidad de ir a Juticalpa. Los fines de semana. Y ahí, ¿quién las instruía? ¿La universidad? ¿La normal mixta? ¿Quién? La normal mixta. Ahí teníamos los maestros. Iban a recibir clases. Ahí íbamos a la escuela Rosa Luisa, parece que Ajá. estábamos. Y nosotros fuimos a terminar ya a la normal, ya cuando cuando nos íbamos a graduar, ya fue en la normal ya. Ahí nos graduamos de Sí, maestras. ¿Y cuántos años duró esa profesionalización? Exactamente, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. fue 2, bastante. 3 años. Creo que 3 años. 3 años, no me tengo, imagino no que haber tengo, sí, sido. sí. Y, qué bien, imagínese que esa parte yo no la sabía del magisterio, que Eso antes fue pasó eso así, porque no solo era su caso, era a nivel nacional, ¿Cómo imagino, no? muchos casos. Como no, de varias comunidades. Sí. O sea que siempre hubo clasificación de varias comunidades. Venían hasta de la Unión Yocón, Sí. Mangulile, maestros. Sí, a Juticalpa. A Juticalpa. Nos reuníamos cantidad de maestros. Profe, y cuando esa parte que dice que se fue con Marco Soto a la Providencia, ¿usted se acuerda de su primer día de clases? Uy, sí, como no voy a acordarme. Cuando llegué a una comunidad que no había escuela, no había mobiliario, no había textos escolares, me sentí con las uñas. ¿Y cómo hizo? Siempre fui una maestra gestora. De lo poquito que ganábamos, con pretextos, luego la comunidad apoya muchísimo, muchísimo. El padre de familia en las comunidades es el pilar fundamental para uno de maestro, como uno para ellos. Entonces me dieron una piececita como de horcones, donde yo daba clases. Primero mis alumnos se sentaban hasta en bloques, pero yo ahí daba clases. Luego, algo muy lindo que no lo voy a olvidar de tu abuelo. Ajá. Don Alejandro Maldonado. Él miró la necesidad y, como te digo, fue una maestra muy gestora. Yo le comuniqué qué hizo él. Eso jamás lo voy a olvidar, será hasta que pierda la mente o que vino él y me llevó unas mesitas con sillitas. ¡Qué felicidad! Él me llevó así. Los textos tuve que irlos comprando de mi poquito sueldo. Compré todos los textos de primero a sexto grado. Y fue algo tan bonito cuando ya hice mi directiva con padre de familia. Nos pusimos a trabajar, dejé escuela ahí en la comunidad. O sea, trabajé 10 años dejó un edificio consecutivos. Sí. O sea, dejó al menos un aula ya de paredes, una aula dejé ahí hecha. De adobe y todo, adobe. Techada y ya bonita. Sí, ya. Qué cosa, Sí, cómo empezaba bello. antes ser profesor. Y usted se acuerda cuánto era su salario en ese tiempo, que decía de que de ahí tenía que apartar para comprar. Oye, era a compararlo con hoy actual, era una miseria, pero en aquel tiempo, en el 82,
A mí me dieron, hasta me acuerdo de la fecha que yo fui. A mí mi nombramiento está del 1 de mayo de 1982, pero yo ya fui, ya pasando unos meses, me fui, no fui el mero febrero, sino que ya iba pues, pero la cuestión que te quiero contar es que ya en complementaria me dieron mi dinero, todo, y yo me sentí cuando había tenido tanto dinero, nos pagaban 200 lempiras, 200 lempiras, doble jornada, oye. Trabajé doble jornada, qué hermoso. Doble jornada era en aquel momento. Claro, doble jornada. Entraban de 7 a 11, de ahí los hipotes. Receso para comer. Y entraban de 1 a 4. Había quienes iban hasta en caballo, de lejos, no habían escuelas. No, las únicas escuelitas raras. Había quienes venían en caballo, traían su burrita y ahí comían en la escuela. Yo iba a la casa y luego regresaba a la segunda clases, porque era doble jornada. Pues te quiero contar que nos pagaban 200 lempiras, creo. Pues me vendía un cheque como de 600 lempiras. ¿Qué compré con aquel dineral? Era un dineral. Sí, compré cama, me acuerdo, plancha que no tenía y un montón de cosas. Y me sobró dinero. ¿Qué te parece? Qué increíble. ¿Qué valor tenía el dinero? Pues. Sí, y todavía dice que con eso compró textos para el... Puchica, qué cosa. Sí. ¿Usted cómo era ser profesor en aquella época? Ser maestro de primaria y en esa zona. ¿Cómo era eso? Ay, era bastante sacrificado, pero oye, tuve que viajar hasta en furgones cerrados. Incluso me prestaban caballo, aprendí a ensillar a caballo, porque fui una maestra, me gustó la disciplina, entrar puntual a mi aula, a mi escuela. Entonces ensillaba un caballo de aquí cuando venía, porque había fines que ni siquiera venía por el problema del transporte. No había transporte, Fran, en aquel tiempo. Venía con mi hijo de 3 añitos hasta acá cuando tocaba cobrar 3 horas de venida. ¿Pero cómo? ¿Caminando? Caminando, 3 horas. Y me iba para allá a 3 horas. Cuando ese niño ya... Pero venía todos los fines. No, ¿qué va? Cuando tocaba cobrar. Solo una vez al mes. Yo vivía allá. Allá vivía. Por el problema del transporte. Entonces sí, esos fueron momentos bastante difíciles. Pero por lo demás fue un momento feliz porque fui una maestra que nací con Gedón. Yo jugaba con mis hipotes. Yo la física la hacía con mis hipotes. Yo corría con mis hipotes. Amaba mis hipotes. ¿Y los niños qué edades tenían en esos tiempos? Eran grandes. Eran grandes, pero me acuerdo que iban así promotores de café y me decían, ¿quién es la maestra? Porque como muchachas grandes, tengo una muchacha que casi va conmigo con la edad. Me llegaron cipotes grandes, pero unos cipotes bien portados. Eran respetuosos. Respetuosos, disciplinados, a pesar de todo. Hacían caso. Y uno pues ahí era todo. Uno era director y era todo ahí. Gestor y todo. Todo. Ya me imagino. Una vez hasta me tocó partear una vaca. ¿Partear una vaca? ¿Por qué? Porque había problemas y llegó la profesora y la vaca estaba ahí que no podía parir. Y entonces agarré un trapo y le agarré las patitas al ternero. Sí, hasta eso. Era el mandadero de los padres de familia. Profe, ¿puede traer unas 5 libras de azúcar? Sí, ¿cómo no? Y caminando y cargada con las 5 libras de azúcar, aparte de sus cosas. ¿Y qué iba a hacer uno? Una vez me encuentro ya para el filo, donde le decimos el filo, es por el plancito. Sí. Oye, de ahí me tocaba bajar al río. Y mi hijo ya me decía, ya no pelo, porque le dolían sus piernas. Y yo cargada aquí, ¿y dónde me lo iba a subir yo? En eso me alcanza, que tampoco voy a olvidar ese momento, ni a ese hombre valioso, don Cristóbal Chandías, el exalcalde. Sí. Llega, me alcanza con unos caballos. Él venía acá cargados de mínimos, plátanos, a venderlos acá. Sí. Y ahí iba vacío, y me alcanza y me dice, profe, se lo llevo. Ay, por favor, le digo, porque él pasaba por mi casa donde yo iba, donde Dios a mí me faltaba.
Él pasaba. Sí, le digo, por favor. Y entonces pudo llevarme a Daniel en su caballo. Yo feliz porque ya tipo ya no podía más. Sí, no, pobrecito. Demasiado. Tenía 5 o 6 años. ¿Pero qué? Yo agarraba una varita, camine. ¿Y cómo? ¿Qué hacía? Sí. Entonces, sí, en ese aspecto fue sufrible. Fue terrible, Fran, porque me tocó venir a veces sobre sacos de café. 10 años se tiró ahí. 10 años. Sí. 10 años y me tocaba venir sobre sacos de café, sobre plátanos que manchaban mi ropa, y unos lodazales que el carro se iba sin frenos. Bueno, fue bastante sacrificado bajo sol, bajo agua, bajo polvo. Pasaba este río, Almendares, a la cintura, agarraba de la mano a la profe Lady, agarraba de la mano a la profe Nakeli, que Lady trabajaba en el Coyol, la profe Nakeli en la Manaca, y entonces le decía, no tengamos miedo, no tengan miedo. Yo adelante con ellas y atrás. Pasábamos el río porque no había el puente, no había el puente, Frank. Sí, el puente entonces, fue como en el 98. Cuando ese río crecía, no habían clases porque no podíamos pasar. Pero yo pasaba y nos decía un señor allá, sí, pero las profesoras sí siempre dieron clases, dije, pero se mojaron toditas, decía. Sí, eso era complicado. Bueno, me imagino yo que en esos tiempos, profe, en esas escuelas, o en todas las escuelas no había esta cuestión de merienda escolar y todo eso, si no había ni textos. No sé en qué año sí nos empezaron a dar leche, trigo. En polvo. Pero ustedes tenían que ver cómo llevar eso hasta allá arriba. Ya en ese entonces, pues, yo siempre buscaba a don Marco Soto, porque ya en la corte de café, él siempre iba allá, pero solo en corte de café, a traer su café. Entonces lograba que este señor me llevara. Siempre que venía acá, yo me comunicaba con él. ¿A qué hora vamos a salir, don Marcos? A tal hora. Yo tenía que estar ahí a la hora porque no habían carros. Era prácticamente el único carro que subía. ¿Y en qué año se vino en el 92? ¿Y cómo funcionaba? Porque, o sea, en ese momento no estaba el estatuto del docente para ir traslado o cómo funcionaba. Ajá, la cosa fue una permuta. Eso sí se podía cambiar. En la unión, la profe pues tuvo problemitas ahí con el padre de familia. Entonces el profesor Guifarro era el que iba, el supervisor, le decíamos nosotros. Sí, así le decía Gante. Supervisor. Eso, sí, entonces aquí solo que permute con la profe Denia. Y bueno, y yo de encanto le dije, sí, está bien, le digo yo. La unión aquí. Entonces aquí la unión y ella se fue para la Providencia. Así fue mi traslado a la Providencia. ¿A la unión? A la unión. Y otros 10 años a la unión. 10 años también. Otros 10 años. Y aún estaba cerca, pero como no tenía un transporte. Pero vivía allá. Vivía ahí, en la unión, vivía. Sí, pero ya la caminada, aunque sea el fin de semana, ya era más cerca. La unión son 5 o 6 kilómetros. Hubo veces que sí, ya de la unión gastábamos 1 hora. Sin embargo, el río siempre estaba. Sí, pero ya cuando yo vine a la unión ya había el puente. O sea, ya de la unión, cuando ya se traslada, ¿a qué escuela se trasladó acá en la zona urbana? ¿Cuál fue su próximo traslado? Acá la Juan J. De un solo ya cayó a la Juan. Pero ya fue con el estatuto del docente. No, ya tenía todos mis requisitos para venirme porque me querían traer prestada. Pero algo que siempre dije yo, me voy a venir con mis derechos a esta escuela. Y algo que yo me propuse, como dicen que la palabra tiene poder, ¿verdad? Sí. Yo dije, yo me voy a venir con mis derechos a la escuela donde yo estudié, donde yo estuve. Y así fue. Okay. Me vine para acá en el 95, me parece que... No. 2002. O sea, que si me dice que estuvo del 82 al 92. Trabajé 7 años. ¿A dónde? ¿En la Unión? En la Juan J. 7 años. 2005, entonces. El 2005, correcto. 2005. Sí, entonces, ¿y cómo empezó a sentir ese cambio ya de la zona urbana, de la rural a la urbana? Sí, fíjate que, Fran, sinceramente, sentí un cambio casi completo, no sé. Acá casi no sentí el apoyo, pues. Me encontré un aula vacía también. Una aula vacía. Banquitos podridos, y andaba recogiendo para mis hipotes, porque me la encontré en salón de baile también.
Acá fue un trauma también. Yo creo que fue el peor trauma aquí. Sí, te lo digo Sí, sinceramente. Y porque tenía otras expectativas. sí, yo tenía otras expectativas, que solo tenía un grado, pero no, para mí, Frank, con los 6 grados, trabajé mucho mejor en el área rural. Me la lidié sola, pero sí siento que tenía el apoyo del padre de familia. Y acá lo vi más difícil, Frank. Aunque ya después ya hice mi directiva, ya empezamos a hacer banquitos, incluso mi librero lo hice de mi dinero, lo mandé a hacer. No, perdón, mi escritorio El lo escritorio. mandé a hacer, mi pizarra de formica la mandé a hacer yo, porque no había nada. Al final, pues ya logré con los padres de familia, porque siempre no sé por qué tenía, yo no sé qué tenía la profe Denia, te voy a ser sincera. Cuando yo llegué a me dieron 3 años consecutivos primer grado. Los padres de familia querían todos los niños conmigo. No sé qué vieron en mí, no sé qué tenía la profe Denia, que hasta que el profesor le decía, ya la profe Denia tiene 35, no le podemos dar más niños. Ya la profe ya tiene, que ya no le podemos mandar. Yo no sé, pero siempre me encontré padres de familias que los amé y me amaron. Los niños me amaron y los amé. Eso sí fue algo tan hermoso. Aún tengo exalumnos que me ven en la iglesia y me dicen, profe, gracias a usted yo aprendí a leer. Qué bonito se siente, ¿verdad? ¿Cómo cambió o cómo sintió usted, si es que sintió el cambio, su manera de enseñar a la medida que transcurrían los años o transcurrieron los años? Bueno, en eso sí, ya lo encontré con más facilidad, porque pues acá eso sí ya se tenía mejor el material acá. Ya se podía, porque incluso hasta les hacía los exámenes a los niños, me gustó siempre la computadora, tenía mi computadora, ya se los hacía a los niños ya con Sí. más fácil, ¿sí? Y ya Sí. acaba copia, ya el niño ya tenía más texto y ya Exacto. había esas posibilidades. Sí. ¿Cuál fue el momento más bonito en su carrera? Lo más lindo fue cuando me entogué por primera vez, Fran. ¿Qué me costó? Le digo yo a mis hijos, le digo yo, ese título que ven ahí, que fue el primero, le digo, de maestra empírica a maestra titulada, ese me cuesta sangre, le digo yo. Ese título es lo más valioso, porque me entogué, Fran, 3 veces. Sí. Sí. Luego de ahí, ¿qué hizo? Un técnico y a la licenciatura. Básica, y luego se hizo licenciada en básica. También muy costoso porque Sí. no es fácil, Fran, cuando ya uno ya tiene una familia. Sí, sí. Bueno, no me da pena decirlo y creo que todo el mundo lo va a ver, no sé cuántos van a ver, no me da pena decirme que a veces me iba solo con el dinerito del pasaje y de un almuercito allá. Así logré. No, y la mayoría hacerlo. de docentes, Sí, yo creo que así, yo creo que sí nos que han toca. estudiado de la forma, sí les ha tocado. Así ha tocado. Sí, eso es una dificultad. Lamentable. A veces no encontraba toqué puertas que nunca imaginé tocar para el pasaje, para irme. No lo tenía. Sí, pero decíamos con otra compañera, porque hubo veces que parecíamos de esos carros que arrancan y no quieren ya, ¿verdad? Porque nos sentíamos con tantas limitaciones, tanta pobreza, y me decía una compañera, pero lo vamos a lograr, Denia, me decía, lo vamos a lograr, y cuando nos estemos entogando hasta vamos a llorar, pero de alegría. ¿Sí es? Nos costó. Entonces el momento más bonito de su vida profesional fue la primera que me entogué. ¿Y el más difícil? El más difícil, ¿sabes cuál fue? Cuando, bueno, se puede decir el más difícil y a la vez feliz. Cuando me jubilé y me tocó darle la noticia a mis alumnos que los dejé. ¿Usted estaba a mitad de año o algo así? No, que va, los dejé de primero a sexto grado y no termino con ellos. Esos hipotes ya son como hijos de uno, ya uno ama tanto. Fran, cuando yo les estoy diciendo... ¿Y en qué grado iban? Sexto. En sexto. De primero, aquí en La UAN. Cuando yo les estoy diciendo, estamos llorando, y les digo, por favor, no lloren, no, me están haciendo llorar, yo tenía un nudo. ¿Y en qué mes le cayó la jubilación? ¿En abril, mayo? No, en abril. No, a ver, trabajé febrero, en abril. Y les dijo, bueno. Y les digo, cuando les estoy contando esos hipotes, Dios mío, qué barbaridad, eso sí fue sufrible para ellos y para mí. ¿Sabes qué? Me iban a buscar a la casa, me iban a
los niños. ¿Y qué hacía? Les hacía dictados en mi casa y decía a mi madre en paz descanse, Denia, ¿cómo te quieren esos niños? Sí, mamá, Leo, hijo, como los dejé a medio año, Leo. Y les decía el profesor, el director, todo puedo hacer con ustedes, les decía, menos traerle a la profe Denia. Sí, hombre, ya me imagino Sí, que eso fue bien sí, difícil. fue tremendo. Eso. Usted, profe, que ha vivido o que pasaron varias generaciones, que conoció varias formas, conoció la zona rural, la zona urbana, ¿cómo ha cambiado la educación desde que comenzó usted hasta que se jubiló? Sí, lamentablemente, no sé quiénes estamos fallando, no sé. Tampoco voy a buscar culpables ni voy a decir, tal vez estamos fallando en los valores. No sé si estamos fallando en la casa, porque como ahora todos trabajan, el niño se cuida solo, porque el papá trabaja, la mamá trabaja, porque la verdad que hay necesidad de que los dos trabajen. El niño está perdiendo los valores, ya a veces se encuentra unos niños que se lo escapan de llevar a uno, ya no saludan. No sé si se está haciendo en las escuelas. Antes teníamos hora cívica, que el niño antes de entrar, los lunes. No sí, sé si hasta el año pasado estaba el lunes cívico. Funcionando. Estuvo, este año ya se perdió. Oh, qué lamentable, sí. Son cosas que no se deben de, hay que rescatar. Se organizaban por curso, a dar un valor. Y eso, toda la muy bonito, hora, sí, porque a veces al niño ahora se le pregunta ni los colores de la bandera, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es bonito cuando se hacía todo eso, porque el maestro que le tocaba se preparaba, ¿verdad? Sí, para reunir. Me tocaba y me tenía que prepararme. Exacto. Con mis estudiantes. Exacto, entonces, otra cosa con las manualidades, yo me acuerdo que yo les enseñé a mis niños hasta cocinar. Yo les enseñaba a cocinar. Cierto, eso. ¿Sabes qué hacíamos? Los días de la semana, bordar, y bordaban varones y mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Fran? Yo no he vuelto a ver cipotes de la escuela. Bueno, mi cipote pasó, yo no le miré una manta con un hilo y yo bordé bastante. Bueno. Bueno, ahorita se reía bordar? Mi hijo, porque el otro día le compré unos jeans nuevos, pero que le quedaban un poco largos. Hombre, le digo, yo no voy a ir a pagarle, digo yo. Y miré un video y me miró que agarró hilo, que yo agarré hilo y aguja y empiezo yo, y ya me queda viendo. ¿Y vos de dónde aprendiste eso? Pues mira, yo pensé que ya se me había olvidado, le digo, pero eso a mí me lo enseñó la profe Telma Alicia Barahona, que le mando un saludo, ella mira los programas, fue mi maestra desde primero a sexto grado, los 6 años. Sí. Y la profe Telma, es que los profesores desde antes, yo me acuerdo de la profe Telma con nosotros, bueno, enseñar, como dice usted, a cocinar. La tira de economía que va haciendo todo. A bordar, vas crochet, pegando botón, ojal, pegas un zipper, pegas un parcho, porque ahora, ¿quién costura? Lo botan. Botan las cosas. Yo no volví a ver, el aro, un cipote de ahorita, así que de primaria no sabe que es un aro, que usted agarraba la manta y la ponía y la socava, y ahí empezaba usted a costurar, no saben qué es eso. Se enseñaba haciendo hasta los días de la semana, se enseñaba bordando. Sí, lunes, martes, y habían tipos de bordado y que los íbamos enseñando ustedes como maestra y uno como estudiante aprendiéndolo. Bueno, la profe Telma en aquellos tiempos, en los 90, era famosa por la letra gótica. Ella a nosotros, yo sé hacer letra gótica porque ella nos enseñó. Ella a todos sus estudiantes le llenaba los cuadros, mis cuadros de sexto grado, que por ahí deben de estar guardados. Sí, son cosas ella los tan llenó buenas. Y nos enseñaba, pues. Y en la vida de ahí eso nos sirvió, pues hoy en día con tecnología, pues hay otras formas de hacerlo. Íbamos, también, Fran, íbamos a traer barro, se hacían las figuras geométricas en barro. Cierto. Cuántas cosas bonitas se hacían con los niños. Todo eso ya no ya se perdió. Yo no sé por qué cosas a veces tan buenas y bonitas que no deberían, ¿verdad? Y que debería de recordarse. Hay un dicho que yo manejo y que, bueno, me lo aprendí por ahí, que dice que, bueno, yo considero, dice que tiempos duros hacen hombres fuertes. Correcto. Hombres fuertes hacen hombres débiles. Y hombres débiles hacen tiempos duros. Y de ahí vuelve otra vez el círculo. Entonces yo siento que ahorita nuestra generación estamos siendo débiles. Y estamos formando hombres
hombres débiles. O sea, nuestros padres, nuestra generación de nuestros padres, eran hombres que de tiempos difíciles y que crearon hombres fuertes. Sí. Pero ahorita siento yo, ahorita la vida, aunque la situación económica, yo siempre he dicho, yo en Honduras siempre he escuchado que la situación económica está difícil. Siempre, yo de toda la vida. Nunca he escuchado, este año sí estamos bien, no, este año, yo siempre. No, siempre. Pero yo le digo a mi papá, por ejemplo, yo le digo, papi, le digo, ¿por qué dicen que ahorita 70% de nosotros, de hondureños, somos pobres? Y yo sé cómo se miden las cuestiones económicas a nivel de país, pero hoy en un día la mayoría de la población estudiantil anda calzada. Ajá, y el país en sus tiempos se supone que estaba mejor, o sí, estaba mejor, pero usted a la escuela iba descalzo. Hasta que trabajaban ellos. Sí, entonces no sé por qué ahí, en qué falla esa parte, pero, o sea, esos tiempos para esta generación, para su generación, mi papá, eran duros. Usted acaba de decir, no habían escuelas, no habían carreteras, usted tenía estudiantes en la Providencia, venían lejos en caballo. Y hoy un cipote no camina. No camina nada. Cuando empiezo a dar clase ahorita aquí en el colegio, le empiezo a preguntar, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde viene? Me dice una cipota, no, yo vengo del cacao, me dice. ¿Y cómo se viene? Le digo, todos los días me va a dar mototaxi. Pago una mototaxi que me vaya a dejar y a traer. ¿Y cuánto le cobran? 100 empiras cada vuelta. Me digo, Dios mío. Tiene visto con 200 diarios. Le digo, pucha, anda. Pero en aquellos tiempos, un cipote del cacao, venir del cacao aquí era el barro, se venían caminando y todo. Sí. Eran tiempos difíciles. Entonces ahorita la cuestión, los tiempos están más fáciles y están creando hombres débiles. ¿Qué podríamos, profe, o qué le gustaría, por ejemplo, de aquellos tiempos que se volviera a retomar y que se trajera a la educación actual? ¿Qué actividades, qué cuestiones? Sería bueno retomar lo que acabamos de decir, volver a algunas cosas, ¿verdad? No todas, porque ¿qué dice ahora el muchacho? Esperen su tiempo. Ajá. No, pero son cosas que sí eran en mi tiempo, pero eran buenas, ¿verdad? Eran buenas. Nosotros hasta salía, Fran, no sé si en tu tiempo, no sé qué edad tenía, pero había un periódico que incluso en medio de aquel periódico venían los valores y nosotros tomábamos esa parte para impartirlos a los niños, ¿verdad? Para impartir todas las cosas buenas para el muchacho, porque hoy es lo que se ha perdido, Fran. Por eso tenemos la sociedad que tenemos, porque no sé si nos está faltando, como te dije anteriormente, si a los padres nos está faltando educar a estos niños, porque como decimos, la primera escuela es el hogar. Estamos ¿verdad? De acuerdo. No sé si estamos fallando como padres de familia y y ya les decimos a los niños, para eso te traigo a la escuela. Y si es que en la escuela no es un reformatorio, no, en la escuela es para impartir conocimientos, un maestro, pero no para domar muchachitos que ya vienen de su casa con tantas cosas. Me llamaba la atención, bueno, en el programa anterior que hice con el profesor que está en Japón estudiando, él decía algo. Decía, aquí en Japón dice, los niños desde pequeños, cuando entran al kinder, saben que todos son iguales. Nadie es mejor que nadie, ni más especial que nadie. Y él decía, nosotros en Honduras a nuestros hijos los tratamos de una forma y le decimos que son lo más especial del mundo. Y este niño cuando va al kinder se cree diferente, y mientras que, porque hablábamos de la disciplina de los niños, entonces el niño desde que va al kinder, él sabe que no es más que nadie, o sea, él tiene que hacer lo que hacen todos los demás. Y eso se ha perdido, porque yo le decía, si hoy ya ni chapear, ni barrer, ni trapear quiere, porque como en su casa no lo hace. No lo hace. Yo me acuerdo que yo, dentro de mis labores que mi mamá me daba, era barrer y trapear en la casa. Teníamos un horario, tal hermano lo hacía un día, lo hacía otro, ordenar la cama, lavar trastes era parte de esas funciones en el hogar. Algo, sí, Fran, eso, algo que yo siempre miré en cuanto al niño de comunidad, al niño de acá, urbano, que ellos tienen esa diferencia. Cuando yo los reunía, porque eso sí tuve, vamos a hacer la oración antes de entrar a clase,
tomémonos de la mano. Entonces venía el niñito, por ejemplo, no, decía, con esa no, que esa no, y era un estira y encoge, porque a la niñita pobre, porque supuestamente era pobre, a esa no le daban la mano. Entonces yo venía y les decía, si a ella no le dan la mano, se la están negando a Dios, porque en cada rostro miramos a Dios, y a Dios no lo vemos en cada hermano. Y en la zona rural eso no pasa. Eso no pasa, ahí todo es amor, entonces no hay esa diferencia. Entonces al final yo tenía que hacer un gran trabajo para que ellos tomaran la mano de aquella niñita que venía a veces con su tortillita quemada, que no traía nada de dinero, porque aquella era pobre y empezaban, ¿verdad? Entonces hay esa diferencia hasta en eso, con los niños, porque quizás por eso, porque no les enseñamos al niño que somos iguales, que todos somos iguales en la casa. ¿Qué considera que la educación actual sí es bueno? ¿Qué es bueno de la educación actual? De la educación actual, Sí. que sí es bueno. Oh. No sé, no. Ahorita sería bueno pues que se empezaran a retomar cosas buenas para empezar con estos niños que han perdido tantas cosas, que ahora el niño desde pequeñito ya él piensa muy diferente, ¿verdad? Entonces sería, pues, como le dije anteriormente, a enseñar esos valores, pero hay que empezar en la casa con esos niños. Sí. Profe, cuando usted ya se acercaba a ese requisito de jubilación con la ley de los 80, ¿usted lo pensaba? O sea, está diciendo, sí, yo siempre me formé esa idea. Yo siempre me dije, Fran, yo no voy a esperar la ancianidad. Ajá. Yo me voy de 50, o sea que yo me formé esa meta que yo de 50 me iba, porque dije yo, tengo todos mis requisitos, porque esté 10 años más, no es que me van a pagar más. Entonces yo me formé eso. Y Fran, como antes te dije, yo entré con aquella decisión de trabajar, de darlo todo. Y ya en esta época, cuando yo me vengo acá, Fran, la diferencia es que tengo unos niños que me subían la presión. Yo ya no los controlaba. Entonces dije yo, no, ya no más. Sí. Porque yo no padecía de la presión. Entonces había veces que le decía al director, voy a irme a las 11 porque siento que la cabeza me va a estallar, le decía. Y me venía, no para mi casa, sino para el centro de salud, con la presión. Entonces ya no se podían controlar, Fran, porque acá, si el padre de familia te oía que le alzaba la voz, te ponía mal. En cambio, la diferencia que hay entre la comunidad, que allá venían a dejar muchachitos, que te decían, profe, aquí le traigo, vaya, por decir, a Luisito, si se porta mal, profe, péguele, profe. Usted es la segunda mamá. Ajá. Y a veces si le pegaba a uno, le llamaba la atención y el niño se iba a contarle al papá, allá le ponía otra al papá. Entonces, acá no, es que era la diferencia esa, ¿verdad? Acá yo, sí me dice una vez la compañera Mercedita Girón, Moncadita me dice, te voy a preguntar algo, me dice, ¿verdad que vos te fuiste por los niños? Sí, ya no los controlaba, le digo yo, me enfermé. Pero cuando usted se jubiló, ¿ya se había jubilado la profe Merceditas o quedó ahí? No, estoy hablando de Mercedita Girón. Ah, ya. Ella está trabajando todavía. ¿Todavía está? Sí, Mercedita Girón todavía está. La profe Turcios no. Ah, no, sí. Estoy hablando de Mercedita Girón. Ok, y entonces cuando ya llega usted ya sabía entonces, yo en el 2005, yo cumplo todos los requisitos. Y empezó a hacer todas las papelerías y todo. Sí. ¿Y qué sintió cuando ya le vino ese oficio de que su jubilación ya está? Mira, y usted ya... me voy en bus cuando me dicen que ya tienen mi sobre en Imprema. Así era antes, que ahora los mandan. O sea, hay hacen un ahora listado. Ahora los mandan. Ahora hacen hasta un listado y usted aparece en todas las redes sociales y dice, y todo el mundo ve y dice... No. A mí me dicen que ya lo tienen mi sobre y yo me voy. Mira, me voy. Estoy como estamos aquí, ¿va? Ahí está la salita. Yo esperando que me dijeran que está su sobre. Solo me dan ese sobre, Fran, y yo vengo, pero yo quería volar. Me vengo en el bus. Antes me dicen allá,
Profesora, me dice, le toma tres copias, me dice, una suya para la dirección de su escuela y la dirección distrital. Está bien, Nel. En cuanto llegué, Frank, ni llegué a mi casa, sino que copias y me voy para mi dirección de mi escuela y no está el profesor, ¿va? Y entonces se la metí por O bajo sea, la ahí puerta. estaba el profesor Samuel todavía. No, ya se había jubilado. Ah, ok. Estaba el profesor de interino Hugo René Zúñiga. Ok. Sí, él estaba. Entonces, como ya estaba cerrada, se la metí por bajo la puerta. Me tocaba trabajar 3 días todavía. Según lo que decía ahí. Presentarme 3 días todavía a trabajar. Pues me voy donde la profe, estaba la profe Diana, y a quien encuentras a la profe Duarte. ¿Cómo se llama ella? Melba, la profe Melba. Y como no estaba Diana, se le entrego y entonces viene ella y se pone a leer. Profe, me dice, le salió su jubilación, chichita, bye. Pero yo andaba, que no me cabía. Yo, pues, el siguiente día me toca firmar el libro de asistencia. Pues yo bromeando con Hugo, le digo, mírame bien, le digo yo, mírame bien, le digo. Y antepenúltima firma, sí. le digo. Me dice, casi me desmayo. ¿Por qué? Le digo yo. Con esa nota que encontré, me dice, me voy, le digo yo, pues yo andaba una sonrisa hasta acá. Andaba feliz, Frank, la verdad. Sí. Andaba feliz porque era lo que yo deseaba. Pero se prepara uno, profe, o porque yo he escuchado, mira, dice que cuando uno se jubila, y ahí no haya que hacer en la casa, dice, y entonces uno debe prepararse, tener algo, dice, para cuando ya no te puedas venir a trabajar, pues te entretengas en eso. Exacto, se prepara uno. Sí se prepara. Me decía el profesor Munguía, ya él se había jubilado, Samuelito ya se había jubilado. Me decía, va a venir, me dice, con un marcador, dice, para la escuela. No, profesor, le digo yo ya tenía que hacer. Tenía, Fran, gallinas. Les mandé a hacer cerquito y todo bien adecuado. Todo bien adecuado. Tenía que plantas. Y me dediqué al crochet, porque me gusta mucho, a hacer de todo en crochet. Entonces yo ya tenía un decidido qué es lo que iba a hacer. A mí no me hizo ni falta. Y otra cosa, le digo a mis hijos, pero esa es una mentira, porque ¿para qué? Bueno, hijos, les digo yo, me he jubilado, pues no para cuidar nietos. Pero es mentira, es una adoración los nietos. Sí, ahí paso con mis nietos. Son mi motor para continuar y son una maravilla. Que pues si no, entonces siempre uno se prepara mentalmente y todo eso. ¿Cómo no? Sí. ¿Alguna vez extrañó el salón de clases? ¿Extrañó ese ajetreo, levantarse temprano para alistar? O yo no sé, ustedes las mujeres desde un día buscar la ropa y alistar un marcador, como dice usted. ¿Extrañó eso en algún momento? La verdad que no lo extrañé, pero sí. Yo decía, como siempre, madrugando, en cuanto yo trabajaba en la Unión, yo me levantaba a las 4 de la mañana, Fran, todos los días para dejarles todo a mis hijos, porque ya ellos estaban estudiando. Yo les dejaba su desayuno y sus almuerzos, entonces yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana. Y mi sueño era, cuando yo me jubile, decía, me voy a levantar a las 10, a las 11, mentira. Ya uno queda programado. Ya es difícil, si hasta horas que estoy durmiendo un poquito más, que me levanto a las 6, si yo me he estado levantando a las 5 de la mañana, entonces ya uno ya queda, como dicen, programado. Sí, hay un reloj biológico que que queda activado, y entonces no extrañó esa parte. No. En esos tiempos, ¿algún estudiante que la marcó, profe? Que usted siempre acuerda de ese estudiante. Sí, Fran. En la Providencia tuve un muchacho, ya como te digo, entran grandes, ¿va? Y por desobediente, malcriadito, yo dije, este muchacho me va a odiar por lo que le hice. Viene, no sé qué me hizo, ¿verdad? Entonces empecé a regañarlo y palabra yo, palabra él. No me callaba el muchachito. Entonces le di 3 reglazos, le digo, te me vas para tu casa, le digo, y aquí no volvás, le digo. Así, pero así. Sí. Es que me sacó. Sí, okay. Aquí no volvás, le digo yo.
Y entonces yo dije, voy a esperar a la mamá que venga, que hablemos. Pues no, la mamá no vino. No vino, de seguro ya sabía ya lo que tenía. Ya el muchachito paradito y malcriadito. El muchacho no volvió. Pero lo bonito, Fran, yo dije, este muchacho me va a odiar. No, esos muchachos lo quieren tanto a uno. A veces yo ni lo miro en cualquier lugar. Ahora vive en Juticalpa el muchacho este. Y donde quiera, cuando acuerdo, profe, que llega incluso a la llantera y pregunta por mí. Es un amor que esos niños le tienen a uno. A pesar de que no volvió. A pesar que no volvió a mi escuela. Y no me acuerdo el grado en que estaba él, pero sí me faltó al respeto y no se me callaba. Entonces, claro, me sacó de quicio y no volvió, pero el muchacho me quiere mucho aún. Y bueno, pues ahí tengo ese recuerdo de ese muchacho. ¿Qué fue lo más importante que la profe Denia enseñó en tantos años que prestó a educación? Bueno, enseñé pues a la humildad a esos niños, al respeto, muchachos, a compartir esos niños. Esas cosas pues a la obediencia. Tengo niños que al sol de hoy, esos niños me los encuentro y es una alegría, y cuando me ven a mí, entonces a compartir a como yo he sido, dadivoso, compartir lo que uno tiene, a esas cosas. Y este montón de estudiantes, ¿qué le enseñaron a usted? ¿Qué me enseñaron a mí? A ser humilde, a querer a los demás, todas las cosas. ¿Y hay algún estudiante, profe, que usted se sienta pero orgullosa de él? No. O mucho, me imagino, ¿Cómo de no? que pasaron por sus manos. Y Fran, y fíjate que tengo muchachos que digo yo, pudieron, y muchachos de las aldeas que son graduados en enfermería. Muchachos que le hacen sentirse a uno orgullosos, porque digo yo, ese fue el barro que yo tuve en mis manos, que moldeé. Y tengo muchachos en Juticalpa, en el hospital, ¿cómo se llama el hospital de Juticalpa? San Francisco. No, sí, el San Francisco. San Francisco, enfermeras y de las aldeas. Digo yo, fueron alumnos míos que les enseñé, como dicen, la O que es redonda, y llegaron a culminar su carrera. Eso es bonito, tener esos muchachos y saber que vienen de uno. Eso es un orgullo. Siempre les hago esta pregunta a los profesores que he traído. ¿Cuántos estudiantes cree que calculan que pasaron por sus manos? Cantidades. Oye, tengo... Chelelo me dijo que han pasado 4,000 por las manos de él. Yo no sé cómo hizo el cálculo. Pero digo, bueno, porque el colegio como rota y le da a varios estudiantes, él dijo que en promedio él le da como a 400 al año, dice. Ay, Dios mío. Y dije, ya llevo como 23 años, y él calculó como 4,000. Ajá, y yo en 30 años, sí. En 30 años, ¿cuántas generaciones pasaron por mis manos? Sí. ¿Ah? Infinidad. Profe, y si volviera al 81, ¿volvería a ser maestra? Al 82. 82. Sí lo elegiría, sí lo elijo, y volvería a ser maestra. Encantada, porque sí lo disfruté a pesar de todas las dificultades. Y ustedes los jubilados tienen como un club, de o ya no lo tienen, que yo recuerdo que hubo un tiempo que tuve un bus y ustedes caminaban conmigo, yo las caminaba por aquí, todavía lo tienen. Disfrutamos los jubilados todavía. Siempre mantienen un grupo que es bastante aquí, yo contaba como 20 y tantos. Hacemos nuestras reuniones del Día del Maestro, Día de la Madre, festejamos todos esos momentos. ¿Y qué otras actividades se han dedicado los jubilados que escuchado ustedes, los compañeros ya? Vienen talleres a impartir, vienen brigadas médicas a Juticalpa para los jubilados, hay muchas actividades, vivimos activos todavía. ¿Sí? Sí, qué interesante, porque ¿cómo no?
Yo recuerdo ese que salían bastante, que iban a Tegu, que iban ¿Cómo a no? Uti, que iban aquí en grupo. Y qué bonito que Hacemos excursiones todavía, fuera de campamento. fuera de campamento, Sí, sí. nos hemos ido a Trujillo a bañar a las playas. Estamos activos, estamos vivos. Sí, no, claro, claro. Pero es que usted sabe que siempre va a haber algún, y es normal, va, porque somos humanos, siempre va a haber algún profesor que cuando se jubila siente que como, me imagino que va a ser bien mínimo el porcentaje. Siente como que ahí terminó. Como que ahí terminó. Y por eso quizás hay profesores que sienten que su vida es la escuela o es el colegio. ¿Cómo no? Y sienten que por eso no se jubilan. Por eso no se Y jubilan. dicen, ¿yo qué voy a ir a hacer a mi casa Sí, todo el día? sí. Entonces, por eso le voy a preguntar, porque sí, imagine, y cuando lo jubilan, este profesor, no sé, ¿qué hace en su casa? No, oye, si yo ya tenía en plan con mi esposo que si me jubilaba el 2012, íbamos para Ecuador y lo hicimos. Lo bonito es que, como te digo, Dios siempre me ha tomado de la mano desde que era una niña, nunca me soltó mi Señor. He pasado dificultades terribles, pero el 2012 que me jubiló, ya teníamos el viaje para Ecuador. Sí. Venimos de Ecuador y nos vamos por la visa, nos dan la visa y nos dedicamos a viajar. Sí, sí, ustedes viajan Sí. bastante seguido con don Víctor. Sí. Le mandamos un saludo a don Víctor, porque tal vez de ahí mire el programa. Qué interesante. Vieron los primeros jubilados que hubieron aquí en campamento. ¿Qué profesores fueron? La profe. Después que yo me jubilo, viene el profesor Melvin. Pero cerquita antes de Jaley. Sí, cerca. Yo creo que sí, Melvin logró el 2012. Melvin, la profe Mayra, creo, Mayra Mejía. Sí. Que me acuerde, ellos. Ya de ahí que se animaron los otros, como que ya no les tocó la ley vieja, sino que ya la nueva. Pero sí, profesor Melvin sí conmigo, el 2012. La profe Mayra seguido también. De los que me acuerdo. Bien, profe, ya estamos cerrando el programa. Rapidito pasó el tiempo, ¿verdad? Y muy podríamos bonito hablar sí, mucho más, como decía toda usted, la tarde, toda la tarde. Cámara. Después, profe, de dedicar una vida entera enseñando a otros, ¿qué le enseñó la vida a usted? La vida me enseñó mucho, mucho. A tener paciencia, amor a los demás, porque incluso me he quedado, la verdad, Frank, que yo desde pequeña me crié en una casa muy bondadosa, agradezco tanto, donde yo me crié, donde salí casada, ahí me enseñaron mucho. Desde Cipota yo he servido a los ancianos, les llevamos comida, y ahora me he quedado visitando también a los enfermos. Me he quedado visitando a los enfermos y eso me hace bien, mucho bien. Excelente, profe. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Conversa Activa y espero que no sea la primera y última vez. ¿Cómo se sintió? ¿Tranquila? ¿Cómoda? Feliz de compartir estas experiencias, muy feliz. Siempre hay una primera vez, me imagino que es su primera vez en un podcast, que este es un nuevo formato que ha salido así de estar... donde uno puede tener una plática tranquila, normal, relajado sí. y expresar. Muy bonito y te agradezco porque cuando Mario me dice, ¿quieres, mami, compartir? Sí, me gustaría, le digo yo. Sí, él me dijo a mí, yo le digo, no, está bien, pero vamos y en ese momento, fue ya Díaz que me dijo. Ya Díaz. Le digo, mira, yo tengo planeado uno con docentes, entonces cuando esté el de docentes, ahí vamos a hacer la actividad, le digo, porque ahorita es de otra cuestión, le digo yo, entonces... en esta semana fue que ya terminamos de acordar esto. Bueno, profe, nos vemos y muchas gracias por estar. Gracias. Pasen feliz tarde y gracias por estar aquí.